¿Qué es lo que es, mi gente? Yo soy Alex de Panaporte y bienvenidos a las cuevas del Bayano. ¿Qué es lo que es, mi gente? Hoy vamos para las cuevas del Bayano. Un lugar muy cool por aquí, obviamente por el Bayano. Estamos saliendo del hospedaje tempranito y vamos para allá. Dicen que es un lugar impresionante. Obviamente es una cueva llena de mucha fauna, mucha agua. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible de grabarles, a mostrarles. Vamos para allá. Y como todo gran trip comienza con un gran crew. Estamos aquí sentados en realidad, para que sepan, esto es un asiento de avión. Está recubierto obviamente por esta tela muy cool, pero muestro. Se puede llamar hermosa y todo, eso es bueno. Llegamos, desembarcamos, en realidad desembarcamos acá. Vamos caminando entonces para darle inicio a el tour a las cuevas del Bayano. Estamos acá alistándonos. Creo que me pagan bien porque tengo contraluz, pero poniendo el casco, la lucecita para la cabeza. Vamos a ver si esta vaina aguanta. Alguien con la cabeza un poco más grande de lo normal. No sé. Alfredo, Alfredo, ¿trae palito? Trae otro, ¿Eh? trae otro. No, todavía. A ver. Estamos cool. Acá vemos a Jerry quejándose Y de hecho, de todo. Odia el mundo. Hoy se despertó mal. odio los sistemas de seguridad porque siento que me restringen mis movimientos. No sean como Jerry. Vayan seguros siempre, por favor. Detrás de mí está la entrada para la cueva. Aquí hay una señalización. Hay un Jerry ahí modelando al parecer. Y por allá es la entrada. Como podrán ver, adentrándonos entonces en la cueva. De una vez se ve como un aura un poquito diferente, una luz muy tenue que traspasa. Por suerte nos tocó un día bien. Hay que arreglar el foco para que podamos ver un poquito más. Pero una luz muy bonita que entra y no sé si en el video se aprecia, ojalá que sí. Última de la noche, nos perdimos, no encontramos la salida lamentablemente. A un par de personas las perdimos porque bueno, nos mordieron unos murciélagos y nunca más los vimos. Se pueden ver algunos murciélagos por ahí, ¿eh?
Espero que los puedan ver, están rondando por toda esta área. Solo nos han mordido 2 veces, así que estamos súper bien. Esto está bien salado, ¿no? ¿Cómo? Está bien salada. ¿Se puede tomar? No es recomendable, pero... Bueno, me vamos a echar en la cara. Vamos a pasar ahorita, no me van a poder ver porque tengo el foco en la cara, pero este área donde está por acá está súper profunda y nos va a llegar el agua como hasta el cuello. Vamos a ver si puedo hacer una grabación por ahí. Uy, pero las partes nobles se acaban de meter y comienza el frito. Miren por dónde sale, no, por dónde entra en realidad el sol. Escolopendra es este animal que tenemos acá, venenoso, así que a verlo así de lejitos. No se puede ver muy bien, pero estamos en el punto más profundo de la cueva. Son 40 metros hacia allá arriba. Hey, pero mi luz, ¿qué pasó? Ahí está mi luz. Ojalá que lo puedan ver, pero el color del agua es súper transparente. Obviamente no se los puedo enseñar muy bien porque estamos en una cueva y no hay para nada luz, pero muy brutal, súper fresca. No está fría de verdad. Bueno, como ustedes saben, yo sufro de un poquito de calor, así que para mí está hermoso. Saludos desde las cuevas del Bayano. Scaraboo, will you do the fandango? Cuento entonces, el acceso acá pues, se puede hacer de libre, sí, por supuesto, pero la recomendación siempre es venir con un tour operador, porque obviamente conocen el lugar, saben las normas de seguridad, le dan a uno un casco, que si la luz, salvavidas si alguien lo necesita, un palo para caminar y para asistirse, ya que hace muchísimo más fácil la travesía, si se le puede llamar así. Estoy verde ahorita mismo porque la luz que viene entrando está totalmente llena de árboles allá arriba
y por eso me está dando esta luz. No es que estoy como un alien. Pero me estaban comentando que se han registrado hasta 150 personas que vienen durante un día. El Bahiano en general no es necesariamente uno de los principales destinos turísticos en el país, pero definitivamente que se están poniendo las pilas y están comenzando a hacer muchas cosas muy cool, como este tour que estamos haciendo hoy de las cuevas del Bahiano. Muy recomendado que vengan, conozcan el país, que la verdad es que es una belleza. Esto personalmente no es algo que yo había visto en Panamá anteriormente. Yo no había hecho una exploración así, digamos, de unas cuevas. Y miren, por favor, o sea, cómo entra la luz. Es hermoso, hermoso. Muy recomendado. Vamos por abajito aquí. Y bueno, chequen, estamos en la parte final, no sé si esta es la final de las cuevas del Bahiano. Obviamente es un lugar súper hermoso donde se presta perfecto para echarse un chapuzón. Como vemos los amigos que están haciendo, nos encontramos acá de otro tour. Estábamos tirando acá, que justamente les voy a mostrar ya. Me estaban comentando que para llegar a esta última parte en realidad es recomendable venir en verano. Nosotros obviamente venimos en invierno porque bueno, pero la razón es porque las piedras, cuando uno está cruzando desde la parte de allá hasta acá, están súper resbalosas. Pero bueno, en realidad a mí no me pareció que estaba tan mal y yo creo que vale la pena bastante que vengan hasta el final, como en la mayoría de los lugares, como por ejemplo en el cañón Macho de Monte allá en Chiriquí, que es hermoso y que no todo el mundo baja. Miren, por acá, que es el final, se ven bastantes peces. En el camino la verdad es que aparte de murciélagos y uno que otro pececito, no pudimos ver mucho, pero claramente está súper oscuro, entonces es difícil de ver. Sí comentan que se ven serpientes por acá, especialmente nuestro amigo Alfredo, que está allá. Nos dice que una vez vino y que cuando estaba bajando agarró y puso la mano y sintió algo como frío. Cuando fue a ver, era una serpiente X dormida. ¿Cómo sabía que estaba dormida? No lo sé. Quizás de hecho el cuento. Pero bueno. Oigan, bueno, hasta aquí llegamos en esta aventura, en esta visita que hicimos a las cuevas del Bahiano. Enamorado de este lugar, honestamente. Es un lugar que estoy seguro que quiero volver muy pronto. Si les gustó este video, por favor consideren suscribirse al canal, ya que estoy subiendo muchos de estos clases de videos muy regularmente. También comenten debajo algún lugar que les gustaría que visitase y les enseñara en otro video, una próxima fecha. Y tírenle su like si les gusta. Recuerden que estamos tirando nuevos videos siempre. Muchísimas gracias. Panaporte, cambio y fuera.